pantalla, voy a comenzar a grabar y voy a comenzar a compartir la pantalla para ver qué encontramos de fotografía de arándanos y cómo las fotografían los arándanos. Creo que me entrega una foto. Ok, ahí están. Perfecto. Miren cómo los fotografían en una temperatura fría. Miren esta en una hoja súper bonita. Me agradó mucho eso porque parece ser que es la misma hoja del arándano que la utilizan como base, como soporte. Muy linda, muy bella. Esta, por ejemplo, con este mesón de madera y con esto todo orgánico, wow, espectacular. Ya quisiera tener yo esa mesa con ese mesoncito y con esa tacita de madera. Geniales. Primeros planos y planos cerrados, rellenos de encuadre, ¿no es cierto? Miren, rellenos de encuadre, esos rellenos de encuadre funcionan siempre. Todo relleno de encuadre es asertivo. Pero ya empezamos a ver acá abajo unas que yo, vea, más o menos dije, el arándano con un cereal y lo encontré. Miren, aquí está, arándanos con cereal y de pronto creo que está como sobre un yogur. Ahí están, pero aquí hay más elementos. De hecho, dispersó más cereales, dispersó más arándanos, no los tiene solo en una sola tacita, sino que tiene en una canastita y en un pocillo de cristal. Pero viene con esos elementos. Miren, acá arándanos, una tacita, perdón, una cucharita de madera y abajo está la mesa fría. Veo que la disposición de la luz no haya sido la mejor, veo que aquí hay una sombra, tal vez no fue la mejor. Esta de aquí, este plano cortado, me gusta mucho, este plano de aquí que está cortado y que solo me muestra un, un tercio, un cuarto de la taza, me gusta mucho porque la curva de la tazón lo utilizó como composición, es decir, es parte de la composición del rectángulo. ¿Cómo recorta ese rectángulo esta curva? Súper linda. Y cómo divide el espacio de la madera al espacio del arándano. Es decir, el pocillo se convierte como en un divisor de espacios. Así que me gusta este plano cerrado, ya lo empiezo a tener en cuenta. Veo que los pocillos que utilizan para arándanos son como más de madera, así que haré lo posible también de buscar de madera, pero ya empiezo a llegar, miren en los referentes, a un pocillo blanco de porcelana, muy lindo, y veo que ya está mandándome a una temperatura fría, limpia, blanco todo, es decir, que ya me tengo que hacer una idea para dónde tengo que, teniendo estos referentes, hacia dónde ellos proyectan. Es decir, es que el referente es una parte importante para que yo no llegue a la nada, que comience de la nada, ¿no? Esto es lo que ya existe, esto es lo que han fotografiado y más o menos ya tengo idea qué es lo que hacen y por dónde yo quiero irme con los recursos que tengo. Obvio, no voy a llegar a estos resultados porque mis recursos son diferentes y mi espacio será diferente, pero ya esto es una gran idea que me ha dado para tener en cuenta. Por ejemplo, ya no puedo tener solo el recipiente con los arándanos, sino que puedo tener un yogur. Y claro, ese yogur me complementa bastante la parte líquida y se vuelve bastante fluida, bastante interesante. Lo del cereal me gustó, lo dije y me ha gustado. Miren aquí, por ejemplo, una fresa, es un poco más complicado, creo que tiene ya 3 elementos, 3 colores, de hecho hay 4 colores, este de aquí con la hoja que está abajo. Miren, tiene los arándanos, la fresa, un cereal como que unas semillas y la hoja verde que está abajo y el recipiente de donde salen los arándanos. Creo que hay más elementos y bueno, entre ellos se compiten, pero son los recursos que va a utilizar y ahí en esa sola foto me está contando qué es lo que va a alimentarse y ya más o menos me hago la idea que es un desayuno. Es decir, ya más o menos proyecto el ambiente hacia dónde va. De hecho, puedo hacer que la fotografía ya no quede en una mesa, sino en la cama, en una mesita de esas que ponen de desayuno, que llevan a la cama. Entonces empiezo a hacer como una historia, ambientar una historia. Por ejemplo, estas canastitas funcionan. Si tienen canastitas, utilícenlas para frutas, para orgánicos. Ahora, en este caso, los arándanos, pues vienen como con esa textura paliducha, como con ese como color, como si estuviera con talco, y funciona. Y como no están destapados, los abriré en el momento que comenzaré la fotografía y ellos no se secarán rápidamente, conservarán como ese color mate, como con ese color con talco encima. Me funciona. Pero dado el caso que no son arándanos, profe, yo no tengo arándanos, pero tengo ese costalito, tengo ese papel. Entonces vamos a verduras.
Y en verduras vamos a encontrar otros tipos de fotografías y vamos a ver cómo seleccionan las verduras. Me imagino que las verduras las seleccionan por color, por forma, por plato. Entonces vamos a verlas cómo las seleccionan. Claro, las verduras son un poco más exageradas. Miren, por color, perfecto. Aguacates, pepinos, coliflores, es decir, verdes. Me parece que es una muy buena composición por color y menos es más. De hecho, ni siquiera compren cantidades, compren solo una sola. Por ejemplo, el aguacate, un solo aguacate. Me parece que es un buen elemento para comenzar a hacer un buen ejercicio. Uno o dos aguacates son suficientes. No compren tantos, compren pocas cantidades, porque lo que vamos a hacer es un ejercicio de entender cómo es composición, disposición de elementos y disposición de luz. Después ustedes ya tendrán el tiempo cuando ya, qué sé yo, se hacen un asado, en ese momento utilicen todos esos recursos que tienen en una cocina que van a hacer un asado para empezar a separar y fotografiar productos de alimentos. Y que con esto que ya empezamos a hablar, uno ya lo hace más fácil. Miren, aquí está la canastita de cartón soltando esta cantidad de frutas y verduras. Y aquí es más complejo porque esto es una fotografía que viene con composición de muchos elementos, es decir, cada uno de ellos tuvieron que estar pensando dónde va o si va y qué cantidad va. Es decir, lo que comenzaron a hacer, o lo que yo observo que comenzaron a hacer es esparcir desde aquí, desde donde sale, desde la taleguita de cartón, de papel, salen unos elementos como queriendo salir de la canastita, pero también como con dirección, miren. Y después de ello, bordearon y hicieron alrededor, como alrededor de esa canastita. Pero no es como si se salieran de la canasta, no. Esto es una parte, miren, esto es un arreglo y alrededor de ellos han hecho otro arreglo, como si empezaron a hacer ondas y ondas de frutas y verduras. Pero esto tuvo que haber tenido una parte de quitar y poner, es decir, esto no va, esto sí va, van 4 tomates o 5 tomates o 3 tomates, va un pimentón o solo va un. Es decir, esto vamos a tener ese ejercicio también de composición porque menos es más y entre más es más difícil de componer. Tiene uno que tener un ojo de composición muy fino que lo vamos a empezar a depurar como haciendo el ejercicio que les digo, poniendo las cosas sobre la mesa, quitando, poniendo y ubicando más allá o más acá. Por ejemplo, este del aguacate, perfecto, me parece un ejercicio muy básico y muy bueno. ¿Por qué? Porque la iluminación es suave. Miren la sombra de ese aguacate. Es una sombra muy sutil, muy delicada, pero la iluminación que le llega al aguacate como tal es perfecta. Entonces, me parece muy adecuado que siendo poco, un solo elemento, ha logrado el objetivo. Ya quisiéramos tener una mesa así llena de frutas y verduras, pero estos elementos, vuelvo y repito, si nosotros no vamos a comerlos ni no los vamos a utilizar, no habrán tantas frutas ni verduras ni alimentos no perecederos, porque si no se nos van a quedar ahí. A menos de que tengamos a visitas y a invitados a degustar estos platos, y ahí sí sería interesante, porque como les digo, si vamos a un lugar que preparan comidas y si es un conocido nuestro y le podemos colaborar, pues súper. Le decimos, vamos sacando platos y vamos a fotografiar tus platos. Y genial, porque de esa manera también aportamos a la reactivación económica de estos, de pronto, locales comerciales que fueron tan golpeados por la pandemia. Miren este plano cenital y me parece súper bonito porque aquí hay composición de una manera eh, bastante asertiva esta composición de esta fotografía. ¿Por qué lo digo? Porque tiene primero un plano, un primer término enfocado, ¿es cierto? Tiene un enfoque y después tiene el efecto bokeh y en el efecto bokeh en la mesa hace una composición. Vamos a verla con calma por aquí. Vamos a ver si no las abre aparte. Pero me gustó mucho porque es una toma no convencional. ¿Por qué? Porque hace como una muestra, como una presentación no convencional, porque utiliza las manos como recurso de invitación a degustar del plato, cosa que de pronto otros productos gastronómicos no lo tienen. Es decir, aquí ya estamos viendo un poco de acción en la fotografía. Y eso también tenemos que empezarlo a definir. Hay fotografías que están frías y que no hay acción. Aquí hay un poco de acción. ¿Cuál es la acción de esta fotografía? ¿Qué entra en las manos?
entran las manos y te ofrecen así. Eso están haciendo. Esto es el movimiento que está haciendo. Que no esté, en este caso, no esté movimiento porque es un congelado, estamos siempre congelando en la fotografía, pero siempre estamos viendo movimientos. En este caso, ella entró sus manos y nos está ofreciendo el plato. Entonces, ese movimiento de entrar las manos al rectángulo ya no es una fotografía muerta, es una fotografía con acción, con vida. Hay aquí hay movimiento. A diferencia a otra fotografía de alimentos que vimos acá, que estos productos que están aquí, por ejemplo, estos bodegones, o estas cebollas, o estos arándanos, o estos elementos que ya acabamos de ver, no están en acción, están quietos. Por ejemplo, estas de aquí están quietos, están fríos. Entonces, ¿qué más está en acción? Frutas y verduras de pronto que están cayendo del cielo. Entonces, vamos a ver si de pronto por aquí hay una fotografía de splash, que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? O de velocidad. Vamos a buscarla así. Fotografía de alimentos y verduras, levitación, ¿no es cierto? O flotantes. Flotantes o levitantes. Entonces nos va a mostrar una fotografía de alimentos que están en acción, no están fríos, no están quietos. Y esto, bueno, nos va a requerir un poco más de técnica. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué están utilizando en estas fotografías? ¿Qué recursos están utilizando? Ustedes ya más o menos conocen de parámetros. ¿Qué parámetros están utilizando en este fotografía de acción? Porque en estas fotografías de acción vamos a generar vida en la fotografía de alimentos. Cuando son también líquidos, vamos a tener ese tipo de fotografías así en acción. Entonces, vamos a ver aquí si alguien me escribe en el chat algún... ¿Qué utilizamos en esta fotografía de acción? ¿Cuál es el parámetro que más usamos? Congelados, perfecto. Pero entonces, ¿qué utilizamos para congelados? ¿Qué parámetro? Recuerden que son 3 parámetros. Siempre utilizamos 3 parámetros. ¿Qué parámetro es el que hace los congelados? Recuerden, el término técnico es el tiempo o velocidad de obturación. Recuerden. Entonces, para tiempo o velocidad de obturación vamos a hacer este tipo de congelados para generar este tipo de acciones. Entonces, todo lo que son fotografías de alimentos flotantes, porque aquí lo puse verduras, pero por ejemplo, solo flotantes, así, o levitantes. Y entonces nos va a aparecer una cantidad de fotografías flotantes y levitantes. Y en este tipo de fotografías, ¿qué hay? ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué pasa aquí? Que la fotografía de estos alimentos ya no está quieta, no está fría, no está esperando a ser vista, sino que ella está en movimiento. Nos invita a ver su acción de movimiento. Entonces, es súper interesante. Miren, por ejemplo, naranjas, peras cayendo, frutas cayendo, en las hamburguesas son las que más se utilizan porque pues se empiezan a separar los alimentos que están dentro, el pan, las cebollas, los tomates, los quesos, ellos sí las hacen bastantes. Pero por ejemplo estas de las rosquitas, este pulpo que sacan o los granos, cuando empezamos a esparcir los granos sobre una mesa. Por ejemplo, de este cocinero, genial. Estos ya son fotomontajes, ¿no? Porque las frutas las podemos hacer parte por parte, separadas, así como las vemos aquí en esta fotografía. De hecho, esta fotografía que voy a ampliar, que la ven como unas fotografías en cuadritos, como si fuera un juego de ajedrez y al lado las frutas y las verduras. Eso, así fotografían ellos, todo por separado en PNG y después unifican la fotografía en una sola composición. Pero por lo general estas fotografías las hacen con recursos separados. Algunos fotógrafos y que se hacen al reto, la hacen en tiempo real, lo que son bebidas, que es más fácil, ¿no es cierto? Bebidas en acción, pongámoslo aquí, alimentos no, sino bebidas, eh, es decir, líquidos, y entonces me ha de parecer copas de vino, coctelería, y ahí vamos a ver fotografía de alimentos en acción. Entonces nosotros podemos hacer que nuestra fotografía de un café, de un tinto, de una leche, no quede tan fría. No, líquidos no, pongámosle
Licores. Ajá, licores. Licores. Porque esos son los que más tienen coctelería. En las coctelerías son los que más utilizan líquidos flotantes, botellas, todo esto, que son bastante usados. Vamos a ver, ya de una vez también empezamos a ver botellas. Y miren, por ejemplo, esta botellita de licor en esta temperatura cálida. Wow, súper agradable. Me gusta. Esto es fotografía. A esto me refiero a fotografía. Por ejemplo, de estas fotografías que alcanzo a ver aquí, hay una que sí tiene fotografía, que estudió fotografía, y es esta fotografía. Del resto son fotografías muy básicas que sí están, pero esta que estoy abriendo aquí, esta es fotografía de un fotógrafo, porque tiene, primero, miren ese contraluz para generar el reflejo del humo, o si es un recurso de PNG, ya tiene esa intención de meterle un humo a este licor. Ahora, el fondo es cálido, se ve un mueble, tal vez un contrapicado para darle ese protagonismo a la botella, es decir, tiene intención, sabe de qué se trata, la temperatura cálida, la luz no está frontal, es decir, que la marquilla, el producto se ve claramente, es legible, no rebota nada de luz en los cristales y los rebotes que hace me bordean la silueta de la botella. Es un fotógrafo, estoy convencido que es un fotógrafo. Mientras que las otras fotografías sí tienen centro de interés, tienen color, pero son como estantes como muy de bar, como muy de pieza, como que ahí está mi barcito de la casa, pero no más, no hay más estudio. Sí, entonces vemos que hay personas que sí vamos aplicando la fotografía y se ve la aplicación de la fotografía en ese tipo de fotografías de cuando se ve el encuadre, cuando se ve el corte. Licores, no, cócteles. Pero me gustó esa que entré porque ustedes también toman la decisión, puede ser un vino, un whisky que tengan por ahí y pueden hacer esa ambientación. Todo esto que estamos viendo son referentes, por eso es importante que ustedes empiecen a hacer esto, que definan qué van a fotografiar y entren a ver referentes. Entonces, por ejemplo, esta de aquí que está vaciando el vino en esta copa, o esta que está acá vaciando en este vino, esta copa, ya son fotografías con acción. Ya no están quietas, no están esperando ahí a ser vaciadas, a ser llenas, no. Están llenándose en el momento. Y en ese momento, el fotógrafo tiene que responder con conocimiento técnico, es decir, con lo que acabamos de decir. Vamos a utilizar el tiempo de obturación, hacer congelados, como dijo Sandrita. Perfecto. Entonces, para hacer congelados, tiempo de obturación rápido, entonces vamos a sacrificar ¿qué? ISO. Vamos a sacrificar ISO. No hay problema. O tenemos que tener una fuente de luz bastante pronunciada. Ahora, este algunos referentes básicos. Yo quiero enviarles unos referentes que yo me encontré por internet. Se los voy a enviar al WhatsApp, ¿ok? Porque los bajé a mi móvil, que me parecieron súper interesantes. Miren este manejo de espacio y dimensión. Revisen el WhatsApp, por favor. En este momento se los envía al WhatsApp. Revisen esa fotografía de ese producto que les envía al WhatsApp. Mientras observamos estas de acción que estoy acá, esta, por ejemplo, de esta coctelería, ¡oh, qué divina foto en acción con las manos! Miren esta fotografía del producto de ese, claro que no es un tomate, yo me estaba observando porque estoy analizando cómo la hicieron y si es posible hacerla, pero dense en cuenta que ese tomate no parece que fuera real, parece que fuera un tomate como como de plástico, es decir que o tenemos que ver que el tomate o la fruta que ubicamos en esa esquina de la cartulina no quede en el ángulo hacia nosotros, sino que quede un poquito hacia arriba para que dé esa impresión de la dimensión y de ese ángulo como si tuviéramos como si tuviéramos una mesa o un cubo, ¿no es cierto?, de colores. Pero es totalmente con juegos dimensionales. Como se dan cuenta, las cartulinas son las que hacen esa dimensión. Y es muy básica. Miren, la cartulina negra, cartulina roja, cartulina rosada. Cartulina negra, cartulina amarilla, cartulina azul. Y un solo producto en una esquina. Y nos quiso hacer ahí la emulación de una dimensión. ¿Ok? Una 3 dimensión con juegos de 2 dimensiones y colores. Nada más.
Esa me pareció súper bonita, súper agradable. Eso en cuanto a fotografías básicas, ¿no? De producto. Me parece que esa me parece un buen ejercicio como exploración, porque parece que fuera fácil, ¿no es cierto? Pero cuando ya empezamos a poner las cartulinas y a buscar el ángulo, nos damos cuenta que hay que buscar el ángulo de uno del picado para que ese cubo parezca cubo. Así que es un ejercicio también de exploración dimensional. Va a ser interesante. Y continuando con esta de acá, como les decía, esta de acción, así que ustedes pueden seleccionar un café, un tinto, un jugo, como lo hicimos en algún ejercicio de fotografía de splash. ¿Se acuerdan que tuvimos un ejercicio de splash? Y muchos hicieron hicieron caer algún objeto, algún recipiente, algún líquido y rebotó y lo congelaron. Perfecto, que no se nos olvide que esos recursos son los que dan vida a la fotografía gastronómica. Ahora, por ejemplo, harinas, cuando dijimos harinas, hay unas de fotografía de harinas con manos. No sé si ustedes han visto cuando los panaderos se aplauden y ¡pah! Rebota la harina. Esa es muy, muy cotidiana. Entonces, harinas y manos. Y vamos a ver esa fotografía que es clásica, pero entonces hay técnica. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están aplicando? Pues están aplicando congelados. Entonces están haciendo, qué sé yo, una fotografía de larga de congelados. Mira, aquí está precisa, ahí está. Lanzó la harina hacia el cielo y ahí cayó la harina. Perfecto, hay varias. Vamos a buscar otra por acá. Muy bien, aquí hay otra que está regando la harina. Aquí hay otra. Aquí hay otra de aplauso. Esa de aplauso es la más tradicional, la más típica. Pero me gusta mucho porque aquí en una sola fotografía estamos contando acción, acciones. Entonces, si queremos acción, vamos a involucrar ese tipo de congelados y barridos. Bueno, en este caso, los congelados son los que funcionan porque la idea es que veamos las partículas flotando y congeladas en el aire. Entonces, hay bastantes formas de hacerlo. No, profe, no tengo harina y de pronto se me hace un mugrero la casa. Los entiendo, yo los considero y yo también lo considero y lo sé. Entonces, no lo vamos a hacer con harinas, lo vamos a hacer con un huevo, un huevito frito, un huevo, un huevo, pero un huevo lo vamos a partir. Entonces vamos a ver cómo sale el huevo partido. Vamos a ver si aquí me tengo uno. Esos huevos y manos. Ajá, ahí está, huevos y manos. Y miren, aquí está perfecto, la acción, ahí está, el huevo partido y la acción, que se está cayendo el huevo. Entonces, el recurso, congelados, ¿no es cierto? Tiempo de obturación rápida. Miren aquí, la acción, ni siquiera está la acción del huevo cayendo. No, el huevo ya está en el recipiente. Pero la mano con la cascarilla en las manos ya me está mostrando la acción. Es decir, estas cascarillas en las manos, es decir, si nosotros queremos involucrar acción, metamos las manos haciendo la acción. Y eso va a generar también que nuestra fotografía no quede muerta, no quede inerte, no quede fría. Entonces va a ser interesante. Ejercicios con huevos, muy básicos también, muy fáciles. Miren aquí, panel de huevos. Y este me parece que es un excelente ejercicio porque aquí lo que uno hace es ejercicio de luz y de sombra. Entonces uno analiza que la luz no sea una luz dura y una sombra muy suave. Y eso es lo que nosotros nos favorece en la fotografía de alimentos. Entonces, un recurso muy básico, me parece que los huevos son muy básicos, muy rápidos de acceder a ello. Bueno, ahora está más caro. Creo que subió a 500 pesos. Dios santo, se nos alzó el huevo. Pero sí, lastimosamente el huevo está a 500 pesos, cosa que no va a ser tan fácil de acceder al huevo, tan fácil ya, o tan cotidiano. Pero vemos que la acción ahí está, miren, perfecto. Entonces, vimos, ahí está la madera. Recuerden, si tenemos un mesoncito de madera, la tablita de cortar de madera, separemos todo lo que tengamos de cocina en madera, ¿ok? Mesas de cortar, cucharitas, cucharones, todo lo de madera, ¿ok? Porque miren que no solo son las cucharas, son mesones y también tablas de picar. Tablas de picar funcionan mucho. Profe, que no quiero eso, quiero quesos. Perfecto, los quesos me parecen que son
unas fotografías divinas, o sea, fotografía de alimentos de quesos, ¡oh! Sino que también el queso es un poco costosito. Y cuando uno hace bastantes quesos de diferentes tipos, pues se le va un platal, pero pues son fotografías exquisitas. Entonces no puede ser un queso, varios quesos, puede ser uno solo, ¿no es cierto? Uno solo quesito y una tablita de picar. Es decir, hagan de cuenta que van a invitar a unos amigos a comer un quesito con un vino. ¿Con qué lo combinan ese queso? ¿Cómo hacen el pasabocas? Y hagan una mesita así como para hacer un compartir de bocadillos. Entonces, esa mesita, miren, aquí está preciso. La mesa de picar, que les decía de madera, y los quesos. Ahí están, las mesas de picar de madera y los quesos. Las mesas de picar en este caso pueden ser rústicas, que ya estén usadas, pero que ojalá no tengan hongos, que pueden estar quemadas, obvio, pero que no tengan cosas verdes, ni que estén mojoseadas, ni con humedades. En este caso es preferible que la madera sea limpia o quemada, como les decía. Miren, ellos queman la madera, queman la tabla. Entonces la tablita quemada también nos evoca esa parte de la parrilla. Entonces, parrillas también. Pero quesos, miren, quesos son muy buenos recursos. Un solo quesito, perfecto. Un solo queso, profe, perfecto. Hagan un plano detalle. O un vinito y un queso. Esta, por ejemplo, de aquí, súper básica, me parece la de acá de mano derecha. Estos quesos, un solo queso, perdón, unos solos quesitos y al lado la tabla, es decir, el piso de madera. Es decir, que estamos viendo aquí como espacio negativo, ¿verdad? Porque aquí en un lado y en un costado y este espacio limpio es como un espacio negativo lo que hace. Pero funciona muy bien, muy, muy bien. Y esto que estamos viendo, quiero que lo apliquemos en las fotografías de alimentos que vamos aquí, de aquí en adelante a fotografiar. Nuestra próxima clase, la próxima clase, ¿qué será? Ya la producción. Es decir, que todo lo que les mostré hoy, todo esto que hablé y que dije y que voy a disponer, es lo que voy a hacer la fotografía en la clase que viene. ¿Con qué lo voy a hacer? Con la luz que les mostré, con esta, o con un reflector que tengo de luz continua, pero con una ventana normal de panel difusor o una tela difusora. Esa no tiene misterio, es decir, no le voy a enviar flash de profesional, de estudio, nada. Es una bombilla nada más para que ustedes tengan también idea que lo podemos hacer en casa. Vayan seleccionando sus recursos que tienen en la cocina. Yo sé que esto de la fotografía involucra mucho gasto también. Cuando uno empieza a meterse a fotografiar de alimentos, tiene que empezar a invertir en cuanto a cucharitas, mantelcitos. Pero si ustedes tienen en la casa, pues vayan ubicando lo que más tengan en casa. Nosotros tenemos en casa bastante recursos. De hecho, si tenemos un buffet, en ese buffet donde tenemos las vajillas para los invitados, es hora de sacar esas vajillas para invitados, porque esas son las especiales, esas son las únicas que vamos a usar. Entonces, vamos a tener que hacer ese trabajo de disponer nuestras herramientas y nuestros recursos. Entonces, ¿qué recursos tenemos? Vamos a comenzar a separar los recursos que tenemos, que la lista que tenemos. Lo primero que indiqué de recursos son los recursos de fondos o atrezo o decoración, lo que le llaman atrezo, ¿es cierto? Los decorativos, es decir, manteles, copas, vasos, cucharas, todo eso, lienzos, tapetitos individuales, ¿ok? Esas decoraciones de atrezo funcionan, ese es uno. Dos, nuestro producto central, y creo que de ahí también debemos ya después partir, porque una vez que ya encontramos los recursos en nuestra casa, es decir, no parto del alimento. ¿Por qué no parto del alimento? Porque no puedo partir del alimento si no tengo el recurso que es adecuado para ese alimento. En cambio, si parto de los recursos, después sé que esos recursos sirven para X o Y alimento. Por ejemplo, este me sirve para panes, para café, para tintos, para un resto de alimentos. También este de gris me sirve para ciertos alimentos. Este de la cabullita, el del costalito, también me sirve para ciertos alimentos. Entonces, partiendo de los recursos que tengo, ya digo, ok, aquí ya me sirve verduras, no, aquí me sirve panes, aquí me sirve harinas, aquí me sirve huevos, aquí me sirve aguacates, no, aquí me sirve solo yogures y lácteos, no, voy a hacer líquidos, voy a hacer sólidos, ¿ok? Entonces, partiendo de esto es que yo elijo mi elemento gastronómico, en este caso de que voy a hacer este ejercicio. Entonces, como encontré estos recursos, ya dije que mi siguiente producto alimenticio era arándanos. Perfecto, porque ya ubiqué mis elementos.
Entonces, los arándanos o el alimento gastronómico es el otro recurso que tenemos. Es decir, tenemos los atrezos, el producto gastronómico y el otro recurso importante, la iluminación. ¿Ok? Entonces, para la iluminación, ¿qué dijimos que teníamos que tener? Nuestra bombilla, la más fuerte, nuestra ventana difusora, que le vamos a poner el papel calco, ¿ok? Aquí va a poner papel calco, transparente, no transparente, es blanco, medio translúcido, como una pequeña veladura, se puede decir. Entonces, esta ventana va a ser el panel difusor, es decir, iluminación. Entonces, tenemos tres partes importantes. Iluminación, elemento a fotografiar, elementos a atrezo. Y la última parte, nuestra mesa de trabajo, una mesita. Una mesa o puede ser al piso, pero en este caso yo digo que el piso es muy incómodo porque uno tendría que estar todo el tiempo al piso y eso no es adecuado. Yo digo una mesa de nochero es suficiente. Esos son los tres recursos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo los vamos a separar? Como les dije, teniendo en cuenta lo que tenemos en casa y teniendo en cuenta que los recursos que vamos a fotografiar de pronto son perecederos o no perecederos. Como les dije, pueden ser cereales deshidratados o pues ser frutas que las cortamos en el tiempo y que después se empiezan a oxidar. Entonces, si son ese tipo de elementos, vamos a comenzar a organizar y en el momento de la fotografía cortamos o abrimos la fruta que queremos que quede fresca, ¿ok? Pero desde ya vamos a comenzar a seleccionar nuestros elementos básicos, no sé, menos es más. Recuerden siempre eso, menos es más, porque así vamos a poder controlar la composición. Si tenemos muchas piezas, vamos a hacer un caos. Ustedes se han dado cuenta que si tenemos muchos elementos en una mesa de comedor, no sabemos ni qué fotografiar, porque cada elemento está llamando la atención y robando protagonismo. En cambio, si dejamos 2, 3 platitos, sabemos a qué vamos a fotografiar. Entonces vamos a ir de lo menos a lo más. Y después vamos a ir creciendo en composición. Pero el primer ejercicio me parece que es fundamental. 1 o 2 elementos a fotografiar, las bases y las superficies a donde los vamos a fotografiar. Es decir, nuestros tapetes, nuestros lienzos, nuestros mantelcitos y algún elemento que también nos adicione esa ambientación, que serían como las cucharitas. Recuerden que eso no puede quedar solo. Por ejemplo, este no puede quedar solo, este lo iba a decir, dije que iba a meterle cereales porque si no va a quedar muy frío. Empezar a pensar en eso. La luz, el elemento a fotografiar y los fondos. Esos son recursos fundamentales. Después ya veremos cómo será la disposición de la luz, porque eso ya en producción es clave. La posición de la luz nunca será frontal, porque eso nos quita mucha vida al producto, mucha naturalidad, nos deja una luz muy cruda, un producto muy crudo, como si nosotros estuviéramos fotografiándonos con una luz de frente. Nunca va a ser como muy agradable que tengamos una luz totalmente de frente, vamos a quedar sin volumen. En cambio, si una luz viene de lado, costado, siempre va a haber como un poco más de lenguaje visual en cuanto a luces y sombras. Entonces, vamos a ver en el relojito, recuerden que nosotros tenemos un relojito de posición de la luz, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vamos a volver a dibujar ese día para tener en cuenta en qué posiciones de hora serán las adecuadas o las más pertinentes o las más cálidas o las más bonitas para fotografía de producto gastronómico. Sin más, por hoy los dejo. Recuerden que se acercan nuestras clases presenciales. Yo estoy emocionado porque mi coordinadora me dijo, Freddy, tenemos salón de alcaldes y va a ser nuestro recurso para hacer fotografías presenciales y nuestros talleres presenciales. Así que bendiciones, cuídense mucho. Si no se han vacunado, por favor, las personas que tienen la edad para vacunarse, vacúnense. No está por demás estar vacunaditos, por favor. ¿Ok? Bendiciones, descansen. Feliz noche, chaitos. Gracias por estar en la clase. No se olviden chulear la asistencia. Nos vemos pronto y vayamos seleccionando los elementos. Si me pueden ir enviando fotografías internamente al WhatsApp, profe, tengo este elemento, este tapetito, esta valletica, qué sé yo, pueden enviarme internamente. Por favor, vamos retroalimentándonos por allá para ir haciendo como el preproducción internamente, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao. Feliz noche. Chao, Chao, profe, profe. buenas noches y gracias. Descansen. Chao, Anita. Chao, Edgar. Chao, Ernest. Chao, Beatriz. Chao, Sandrita. Chao, Luz.